Muy bien, le damos gracias al Señor y vamos a compartir la palabra en esta noche. Cuando un predicador se saca el reloj pulsera y lo pone sobre el púlpito, agárrense. Bueno, pedimos la bendición, que Dios siga bendiciendo a los presentes, los que están a través de YouTube viendo la prédica, y los que lo escucharán por radio, y los que lo habrán recibir de una u otra manera la palabra. Bendiga el Señor su palabra, y con la autoridad que Dios nos dio, todo espíritu contrario a su espíritu se sujeta ahora. Todo espíritu de distracción, todo espíritu de alteración, todo espíritu de bloqueo mental, de cansancio, de agobio, de agotamiento, se sujeta en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres para recibir la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a buscar en las Biblias, sabiendo lo que dice Malaquías, que lo que vamos a escuchar es la palabra de Dios. No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Así que como tal la vamos a recibir. Vamos a buscar en sus Biblias el libro del Génesis, capítulo número 32. Y vamos a leer luego a partir del verso 22. La palabra tiene por título, perder para ganar. ¿A cuánto les gusta perder? Digan amén. ¿A cuánto les gusta ganar? Digan amén. Pero en las cosas de Dios, para ganar hay que perder. Le atribuyen a Winston Churchill una frase, la verdad que si lo dijo o no lo dijo, no sabemos quién lo dijo, pero se lo atribuyen a él. Dice, muchas veces para que las cosas mejoren tienen que empeorar primero. Yo estoy seguro que mi hermano Ángel estaba pidiendo, él trabaja en un taller, más que un taller, es un lugar, trabaja con autos de alta gama. Cuando digo de alta gama, ellos son especialistas en lo que es chapa y pintura. Quizás estaba mermando el trabajo y le dijeron, Angelito, vos que tenés fe, orá. Mirá la granizada que apareció el viernes. Me hace acordar a ese sepulturero que dijo, yo no le deseo el mal a nadie, pero que no me falte trabajo, decía. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Jeremías, yo se los menciono, no lo busquen, que Dios es el alfarero y nosotros que somos el barro. Y si Dios tiene un modelo, que el modelo es una vasija que lleva, a ver, ¿se acuerdan las chicas de Petrona C. de Gandulfo? Que era el fósil de lo que hoy sería Maru Botana. Si un arqueólogo empieza a investigar y dice, a ver, ¿qué había antes del canal Gourmet? Estaba el canal, no me acuerdo cuál, y Buenas tardes, mucho gusto. Estamos hablando de la época del Paleozoico. Buenas tardes, mucho gusto, y estaba Petrona C. de Gandulfo, que era la Maru Botana de aquel tiempo. O sea que era la ecónoma, se les decía ecónoma. Había dos que le querían disputar el cetro, que eran Chichita de Erquiaga y Choli Berretiaga, pero no le llegaban ni a los talones a Petrona. Entonces cuando Petrona daba una receta decía, a ver, vamos a hacer lemon pie. ¿Qué es lo esencial para hacer un lemon pie? Le pregunto a las chicas que saben. ¿Qué es lo esencial? Limón. Lemon pie. No, como vos me escribiste, Miguel. ¿Escribiste? Yo entendí que decías lemon pie. Claro, a ver, lemon pie es un postre que se comieron en el cumpleaños que no dejaron nada y lo vimos por Facebook. Ese, Anita, ese. En primera parte estaba el lemon pie y atrás la familia. Y a ver, si te dicen lemon pie, y vos decís, mira, lleva merengue, no sé, ponele que lleve harina, manteca, huevo, leche, ¿sí? No hay merengue, no hay limón, hay naranja. Bueno, lo hacen, ya, pero lo hacen. Pero no es un lemon pie. Uno dice, qué gusto a naranja tiene este limón. Ahora, ¿es culpa de que lo va a hacer? No, a ver, ¿a quién le dieron la receta? ¿Y quién trajo? Si el alfarero tiene que hacer de nosotros un barro y una vasija, y esa vasija lleva entre las indicaciones, dice, agua y medio kilo de arcilla. ¿Quién dijimos que es el alfarero?
¿Quién es el alfarero? ¿Y quién es la arcilla? ¿Medio kilo de mí? No. 500 gramos de mí, de mi yo, de mi naturaleza, de mi temperamento, de mi carácter, es mucho. Te doy 100 gramos con un dolor. ¿Y qué es la parte que uno, lo primero que entrega a Dios? Lo fácil. Si una persona que nunca fumó en su vida recibe a Cristo y le dicen, vos sabés que el fumar es malo y a Dios no le agrada. Amén, va a decir, si nunca agarró un pucho. Pero decirle a alguno que se va a dormir con el cigarrillo en la mano prendido y más de una vez se durmió y prendió fuego el acolchado Camaro. No, un momento, yo empiezo a tirar de a 100 gramos, 110, 120. Pero si el alfarero no tiene los 500 gramos, la vasija nunca va a ser como él la quiere hacer. Iglesia, ¿saben cuál es el título de esta prédica? Perder para ganar. Perder para ganar. Y lo que Dios nos va a enseñar es lo siguiente. La última materia de la carrera de la fe, si es que hubiera una universidad y una carrera, la última materia se llama rendirlo todo. Todo. Es cuando Dios puede hacer en nosotros lo que tiene pensado, planeado y desea. Pero para que eso suceda, el alfarero tiene que tener todo el material en sus manos. Y esto nos incumbe a todos. A todos. Para ilustrar la palabra de hoy, no para ilustrar, para fundamentar, suena mejor. Vamos a tomar la historia de un señor que se llamaba Jacob. La mayor parte de nosotros conoce la historia. Jacob, los papás no sabían qué nombre ponerle. ¿Saben por qué le ponen Jacob? Él era gemelo, tenía un mellizo. El primero que nace, que sale del vientre materno, se llamaba Esaú. Y resulta que cuando sale Esaú, agarradito de su talón, estaba la mano de su hermano, Jacob, que no se llamaba Jacob. Le querían poner Kevin. Kevin Alexis le querían poner. Perdón si hay un Kevin y un Alexis. Viste que ahora hay nombres que uno tiene que preguntar, ¿cómo se llama la nena? Taco. Me la escribe. Entonces uno ahí la lee y dice, se llama así, mira qué nombre. ¿Qué significa? Bueno, tiene algún significado, seguramente para el papá y la mamá. Entonces, como vieron que en el vientre materno peleaba por salir primero, porque esa es la idea, le dijeron, este quería suplantar al hermano, ese va a ser su nombre, Jacob, suplantador. Suplanta. Y eso en realidad marcó prácticamente toda la vida de Jacob. Porque en aquellos tiempos el ser el primogénito significaba recibir una bendición muy especial de parte del padre, aparte de doble herencia. Doble herencia. Pero en realidad a Jacob no le interesaba tanto la herencia material, a él le interesaba la bendición espiritual. Él quería la bendición de Dios. Y al otro, al hermano, la bendición de Dios, ni fu ni fa. No le movía un pelo. Digamos que el fuerte de Esaú era la comida. Él entre el espíritu y la panza no lo dudaba. ¿Y qué hace el hermano un día? Algo que en realidad no tenía ningún fundamento. Él estaba cocinando un guiso de lentejas, vino el hermano de casar, le dijo, ¿qué estás cocinando esto? Dame. No, viste, típico de los hermanos. No, para vos no hay. O eso que hacen, como me decía mi hermana Gloria cuando me quería ofender, vos sos adoptado, me decía.
Y le dijo, dame, no, te lo vendo. ¿Qué precio me vas a cobrar? Tu primogenitura. Más sí, te la vendo, dijo el otro. A los efectos reales, no pasaba nada. El otro se comió las lentejas, pero lo que pasa es que Jacob quería la bendición de Dios sobre su vida. Y llegó al punto ya bien, haciéndole honor a su nombre. Él era lampiño, Jacob era lampiño. Y el hermano era peludo. No se sabía si la mamá lo había tenido o lo había tejido. Y como el papá Isaac ya estaba casi ciego por la edad, entonces él dijo, yo quiero la bendición de mi papá. Entonces, ¿qué hizo? Como el hermano era cazador y siempre tenía olor a zorrino y ese tipo de cosas, tomó pieles de animales, se las puso encima y le hizo creer al papá que él era Esaú. El papá palpó pelo, olor, este es Esaú, dijo. Se ve que le habían cortado el gas mucho tiempo también a ese, ¿no? Y entonces el papá lo bendice. Y cuando se va Jacob con la bendición, porque en realidad el papá suelta la bendición de Dios sobre la vida del hijo, que él pensaba que era Esaú, pero era Jacob, el suplantador. Viene el hermano del campo. Y el papá dice, qué rico que estaba lo que me preparaste. Yo no te preparé nada. Cuando se enteró que el hermano había hecho esa jugarreta, lo buscó para matar. Entonces la mamá para preservar, Rebeca, para preservar la vida de Jacob, que había estado mal, pero era el hijo, le dijo, andate a la casa de mi hermano Labán, anda allá a vivir con tu tío hasta que esto se apacigüe, si es que alguna vez se apacigua. Bueno, lo cierto es que el suplantador se encontró con la horma de su zapato, porque si Jacob era rápido, Labán era mucho más rápido. Mientras Jacob salía de la tienda del chino con la exquisita, Labán ya le estaba poniendo las velitas a la torta. ¿Y qué hace? Llega Jacob y se enamora de una de las primas. Se enamora, una era linda, muy linda. Tenía la otra hermana que no era tan linda, pero bordaba el crochet, que era una cosa extraordinaria, extraordinaria. Pero como a Jacob el crochet ni fu ni fa, y esta chica hacía manoplas para sacar asaderas del horno, y Jacob dijo, a mí qué me importa si no existe la cocina, no hay gas, no hay nada. Le dice al tío, me gusta esta. Perfecto, le dice el tío, no hay ningún problema, pero rápido, Labán, rápido como buen suegro. Yo algún día les voy a contar lo que me pasó con mi Labán. Entonces, ¿qué hace? Perfecto, pero tenés que trabajar por ella. Bueno, estaba dispuesto a hacer el esfuerzo 1 mes, 2 meses, 7 años, le dice. Bueno, era linda la chica. Está bien, acepta. Todo bien, todo lindo. Y ustedes vieron lo que pasa en el Medio Oriente, que a medida que va bajando el sol, se va oscureciendo. ¿Ustedes sabían eso? Cuando se va escondiendo el sol, empieza a avanzar la noche en esos lugares remotos y recónditos. Y no había luz. No había luz. Entonces, fiesta, la noche de bodas, Jacob entusiasmado, dijo, qué lindo, voy a trabajar, pero bien vale la pena. Esta chica es preciosa, esta sí está para sacarse una selfie. La otra no, la otra venía y le decía, tenía una hermana que no era, nos sacamos una selfie y no tengo batería, le decía este. Ay, se me quedó sin batería. Hola, hola, decía. Copa va, copa viene, brindemos por los no. Perfecto. Termina la ceremonia, entonces él va al lecho nupcial. No hay ningún comentarista bíblico que diga lo que yo te voy a decir ahora, pero dicen algunos historiadores que a la madrugada se escuchó un alarido. Un grito desgarrador, un grito, es un alma en pena. No, era Jacob. Se despertó, más o menos como le pasó a mi hermano Seba cuando fue a la fundación.
Porque en realidad no es que él llegó y se acostó, lo depositaron. Cuando Jacob se despertó y miró a su lado, no era la linda, era la otra. No era la menor, era la mayor. Y fue a hacer lo que haría cualquiera que va y compra en Garbarino algo y no le funciona. Le dijo al tío, escúchame, ¿qué me hiciste? Bueno, ¿sabés qué pasa? Le dice, y ahí le empezó a explicar. ¿Sabés qué pasa acá? La costumbre es que primero se ubica a la mayor y después a la menor. ¿Y yo qué culpa tengo? Decía el otro. Pero esto se puede arreglar fácil, porque a mí me gusta tu hija menor. Esto tiene arreglo, le dijo el otro. 7 años más. Y el otro agarró viaje. Una hipoteca de 14 años. Pero trabajó y después de los 14 años quiere volver a su tierra y saber qué pasa y qué no pasa. Pero ¿qué tenía? 2 esposas, 2 siervas, un montón de hijos, 11. Pero no tenía una moneda. Una moneda. Entonces, cuando el tío le dice, no, pero no te vayas, Dios me bendijo mucho por tu causa. Era cierto, porque él había trabajado como un desaforado. Y Dios le da una idea para que lo que le propusiera a Labán fuera algo que le conviniera a él. Esto no hace mucho, algo lo mencioné. O sea que, en definitiva, pasaron 6 años más y Dios lo bendijo de tal manera que lo hizo rico. Lo hizo rico. Entonces llega el momento en el que Dios le dice, después de 20 años, tienes que volver a tu casa, tienes que volver a tu tierra y tienes que volver a ver la cara de tu hermano Esaú. La última referencia que él había tenido era cuando el hermano lo buscaba para quitarle la vida. Y es en ese regreso donde se produce algo, uno de los sucesos y eventos más llamativos de la Biblia, pero que nos habla a vos y a mí. Y que el Señor nos dice que para ganar, muchas veces primero hay que perder. Vamos al verso 22. Estoy en Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Acá me detengo. Tenía mucho miedo Jacob a la reacción de su hermano. No sabía con lo que se iba a encontrar. Entonces divide el campamento y manda primero una parte de la familia y los siervos con regalos, con presentes, como para ganar el favor del hermano. Pero él tenía un miedo pánico, no sabía con qué se iba a encontrar. Y dice que atraviesa el vado de Jaboc, volvémele para atrás, el 22. Jaboc es una palabra en hebreo que traducido es polvareda. Polvareda sería la traducción. Y el sentido es la polvareda que se levanta cuando hay batalla, cuando hay pelea. O sea que el sentido de ese nombre que después se le pone ese nombre es un lugar de batalla, un lugar de pelea, un lugar de se levantó polvareda, ¿no? Bueno, a ver qué dice ahora verso 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. O sea, pasaron el arroyo. Él iba con un montón de siervos, un montón de sirvientes, una familia bastante numerosa, 11 hijos, 2 mujeres, 2 concubinas, un montón, mucho ganado, mucha posesión material, pero los hace pasar cruzando aquel vado. ¿Y qué más dice? Y así se quedó Jacob solo. La última materia de la carrera del cristiano, rendirlo todo a Dios, se da solo, sin la compañía y sin la ayuda y sin el sostén de nadie. Se quedó solo. Y acá entramos en materia. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Cómo que? ¿Cómo un varón que? Durante toda la noche combatiendo. ¡Epa! Vamos al verso siguiente. Y cuando el varón vio que no podía con él, porque primero ¿qué hizo Jacob? Se defendía.
en base a su fuerza física. Con una espada se defendía, el otro lo atacaba, él se defendía, se sostenía, se ve que tenía buena salud, se sostenía en sus pies, se sostenía en sus fuerzas. Pero empezaba a amanecer. Y dice que aquel varón tocó en el sitio del encaje del muslo de Jacob, donde se inserta la cabeza del fémur en la cadera. Y se descoyuntó, o sea, dislocó la cadera de Jacob. Dice, descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Miren lo que dice ahora. Y él dijo, el varón le dice a Jacob, déjame, porque raya el alba, o sea, está amaneciendo. Empezaban a aparecer las primeras luces del día. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ah, bueno, resulta más contradictorio todavía. Si era un enemigo, si estaba peleando con él, ¿cómo ahora le dice, no te... ¿Y por qué le dice, no te dejaré? Porque ya él no se podía mantener en pie. Porque tenía la cadera dislocada. Y las únicas fuerzas que le quedaban a Jacob era para abrazarse a este supuesto enemigo. Pero nos resulta contradictorio. ¿Cómo le va a decir, no te suelto hasta que no me bendigas? Verso 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, suplantador. Había una canción de los años 50, que creo que lo cantaron los de Queen también en la década del 70, 80. El gran simulador. Si se hiciera la segunda parte de los simuladores, Jacob tendría que ser un actor protagonista, porque él era un simulador. Toda su vida había sido un suplantador, ocupando el lugar de su hermano, engañando a su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero encontró la horma del zapato en Labán, en el tío. ¿Cómo te llamas? Jacob, suplantador, era el nombre que correspondía a lo que él era hasta ese día. Y si Dios nos preguntara a nosotros, como por ejemplo que el portero se dé vuelta y le pregunta a la persona que está ahí si quiere entrar, por ejemplo. Si el Señor nos preguntara a nosotros, ¿cuál es tu nombre? Podemos decir, no, suplantador no. Pero a mí me dicen mentiroso. ¿Y por qué? Porque toda la vida, toda mi vida ha sido una gran mentira. Y en parte lo sigue siendo. ¿Y a vos cómo es tu nombre? A mí me dicen envidia. ¿Y por qué? Y porque no es que yo sea envidiosa, pero la tristeza ajena me alegra. Me alegra la tristeza ajena. Ah, qué raro que te digan envidiosa, ¿no? Por eso. ¿Y a vos cómo te llaman? Y bueno, a mí de chiquito me pusieron de nombre inútil. Porque un día se me cayó algo y mi papá me dijo, inútil, no servís para nada. Y desde ese día vivo de acuerdo a ese nombre. ¿Y tu nombre cuál es? Y mi nombre es... Cada uno sabe. Cada uno sabe qué nombre tenemos o tuvimos. Mi nombre es miseria. ¿Y por qué? Porque nunca me alcanza, nunca tengo. Si hay algo que me sobran son deudas. Y no puedo pagar y no puedo hacerle frente. Esa es mi historia. Esa es mi historia. ¿Cómo te llamás? Le dijo el varón. Hasta ahora ese varón misterioso. ¿Cómo te llamás? Jacob. Y miren qué interesante.
Verso 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Aquí aparece Israel. Israel es el nombre que le fue puesto, vamos a ver por quién, al que antes se llamaba Jacob. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El que pelea con Dios y vence. Esa es la traducción de Israel. Ahora paremos un poquito. Pelea con un varón toda la noche. El varón empieza a rayar el alba, le dice, soltame, no te voy a soltar hasta que le toca ahí la cadera, lo descoyunta, lo disloca, se tiene que aferrar, pero me tenés que bendecir, y le cambia el nombre. Vos peleaste con Dios y venciste, le dice este varón. Verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Lo bendijo. Y en el verso 30 se empieza a dilucidar la identidad de este oponente de Jacob. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Y esto cómo se entiende? El que peleó con Jacob era un ángel, pero no cualquiera. Era el ángel de Dios, con mayúscula. Y sabemos que cuando la Biblia dice el ángel de Dios, está hablando de Jesús. El mismo ángel de Dios que se le presentó a Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente. El mismo, Dios mismo. Ahora entendemos lo que Jacob ya entendió. Él vio a Dios cara a cara y vivió para contarlo. Porque el Señor había dicho, nadie verá mi rostro y vivirá. Pero él lo vio a Jesús. Por eso le dice, está el alba, ya está amaneciendo, así que terminemos esto. Hasta que no me bendigas, no te voy a dejar. Peniel significa, vi el rostro de Dios. ¿Y qué dice el verso siguiente, el 31? Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Hasta ahí la palabra. ¿Qué tendrá que ver con nosotros? Todo. Todo. Un breve resumen, muy breve, de lo que hemos leído. La continuidad de la lectura del texto, léanlo en casa tranquilos. Jacob, que tenía todos los reparos del mundo y todas las precauciones, decía, ¿y si mi hermano viene y me amasija? Encima le mandan a decir, cuando él manda a sus siervos, dice, hablen con mi hermano. Mirá, viene tu hermano con 400 hombres. Para hacer una comitiva de bienvenida eran demasiados. Eran demasiados. Jacob pensó, armó un ejército pequeño para matarme, para matar a mi gente, para matar a mis hijos, para quitarme todo lo mío. Pero como Dios lo había mandado, volvé a tu tierra, Esaú lo recibió con perdón, con afecto y con amor. Ahora sí, Jacob había vencido junto a Dios todos sus miedos y fantasmas. Porque en aquella lucha cuerpo a cuerpo con el Señor, Jacob primero intentó en su fuerza defenderse del ataque. Salió un varón a atacarlo y él se empezó a defender. Todavía luchaba con sus fuerzas humanas. Pero cuando fue tocado en su costado, no le quedó otro remedio que aferrarse al ángel, ya no para vencerlo, sino para rogar que lo bendijera. Ese era el Jacob que Dios había estado buscando toda la vida.
Un hombre ya no confiando en sus fuerzas, sino uno totalmente rendido ante su necesidad de ayuda. En Peniel, Dios mató al suplantador y le dio vida a Israel. Ya no te vas a llamar más el suplantador. Se terminó. Eso forma parte de tu pasado. Y cuando Dios viene a una vida, Dios le canta un tango. No me importa tu pasado, te dice el Señor. Ah, no, pero que yo hice y me hicieron, basta. Salvo que quieras irte a la tumba con ese nombre. Salvo que quieras irte a la tumba sin que Dios pueda hacer lo que tiene planeado para tu vida. Dios mató al suplantador y le dio vida a Israel, el príncipe que peleaba junto a Dios y vencía. Por eso decimos, Jacob perdió, pero salió ganando. Iglesia, me preparan ese tema musical, Oscar, ¿eh? En la vida de todo cristiano hay un antes y un después. Cuando llega Cristo a nuestro corazón, ahí no se termina nada, ahí empieza todo. Porque para que Dios salve nuestra alma, nos tiene que llevar hasta el último aliento de vida, obedientes, santos y temerosos de Dios. Cuando llegó Cristo a nuestra vida, empezó la obra de su Espíritu Santo, una obra grande y hermosa. ¿Cuál es esa obra? Cambiarnos todos los días. Cambiar nuestra antigua manera de vivir, de pensar, de actuar. Matar al Jacob que hay en nosotros. Todos los cristianos llevamos desde la cuna un nombre, entre comillas el nombre, que refleja lo que en realidad somos, o mejor dicho, fuimos. Y Dios conoce muy bien lo que fuimos. Es el nombre de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestros vicios, de nuestras culpas, de nuestros traumas, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Es el nombre de nuestra naturaleza carnal. Por eso ocurre que aún estando en la fe, hay demasiadas luchas, demasiados conflictos. Nuestra cabeza, muchas veces nuestra mente, es un cuadrilátero de boxeo. Es el Luna Park. Es el Madison Square Garden. Es el Hotel César de Las Vegas. Les nombro cuadriláteros, lugares donde se disputan peleas de boxeo que son importantes o trascendentes. Y ahí está la lucha, la pelea, entre el pasado y el futuro. Entre el pasado y el futuro. El futuro que le cree a Dios y que acepta el nuevo nombre, y el pasado que dice no va a andar, no va a funcionar. Lo tuyo es el fracaso. Tu éxito es fracasar. No vas a cambiar ahora por más que te lo diga el pastor. Pero el tema está que no te lo digo yo. Te lo está diciendo Dios. Te lo está diciendo Dios. Esos pensamientos son barreras que obstaculizan nuestro progreso en la fe. Hay cristianos que andan por la vida con una tarjeta SUBE sin carga. Y por más que le quieras pegar con la panza al molinete del subte, no abre. A mí ya es como que ya la vergüenza ya la superé. Yo veo que todos pasan con la tarjeta. Voy yo y se traba. ¿Por qué se traba? Y la pongo y yo lo que pasa es que no me acuerdo qué parte va, de qué lado, de qué cara, si va arriba, si va abajo. Y siempre se compadece alguno de Metrovía que dice, no, señor, pruebe así, déjelo. Yo lo ponía y la sacaba rápido. Y dice, no, déjelo unos segundos. Ahí pasé. Pero hay cristianos que en vez de sacar la tarjeta SUBE,
sacan la tarjeta de débito, o la de Carrefour, o la del Banelco, y no. Más de uno tiene en la panza marcado el molinete. Ahí está marcado el molinete. Son esos cristianos que pasan toda su vida saltando en el trampolín, no en él. Y viendo que los demás se tiran, y aquel hace bomba, y dice, ay, mira, se tiró en picada, parece uno que se tirara, los que se tiran de Acapulco, los clavadistas, y vos decís, no, pero estoy excedido en peso, después ves que un gordito se tira y vacía media pileta, pero está feliz, está contento, qué linda debe estar el agua, qué linda, y ahí sal, toda la vida saltando en el trampolín. Y la verdad, que lo lindo de un trampolín es cuando hay una pileta abajo con agua. Nuestros propios pensamientos, si les damos libertad a los pensamientos que no nos convienen, trabajan en nuestra contra. Y no terminamos de rendirnos por completo a Dios. Y como no terminamos de rendirnos por completo a Dios, es como que tratamos de seguir avanzando, esquivando la última materia de la carrera. Pero a Peniel hay que ir. Ahora, yo estaba orando hoy a la tarde, en base a la palabra que compartí a la mañana y comparto ahora. Si a mí el Señor me da a elegir, yo prefiero un Peniel en cuotas. Un poquito cada día. Un poquito cada día. Pero puede que el Señor nos lleve a Peniel un poquito cada día, o puede que un día nos saque todo aquello en lo que nos apoyamos y lo único que nos queda sea abrazarnos de Él. Porque hay dos clases de oraciones. La oración respetuosa y reverente, y pensar que el Espíritu Santo está sentado atrás de un escritorio y nosotros de este lado sentados en una silla, y hablar con el Señor, y bueno, como si fuera algo que tiene que ver más bien con un trámite. Pero Peniel, ¿saben qué significa? Llorar. Llorar y nada más que llorar. Pero no lágrimas de tristeza, sino de alivio, de libertad y de victoria. Peniel significa llegar tan desesperados a Dios que sacar la silla de una patada, correr el escritorio y abrazarnos de Él, porque es lo único que tenemos. Jacob tenía mucho, pero tenía miedo. Y para poder ser librado del miedo, se quedó solito su alma con ese varón que en la noche salió a enfrentarlo. En ese Peniel es donde nos enfrentamos al Espíritu Santo, pero nos enfrentamos a nosotros mismos. Jacob tuvo que luchar cuerpo a cuerpo con Dios. Es la lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, dice Pablo, andad en el espíritu. Aquí lo pueden leer en la pantalla. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu contra la carne, y estos se oponen, son adversarios entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu de Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Como dice Jeremías, cuando en el capítulo 10 habla del alfarero y el barro. Si lo que está haciendo no lo convence, ¿qué hace? Destruye lo que estaba y vuelve a reconstruir. Y claro, si el modelo es 500 gramos de arcilla y yo a Dios le he rendido 117 gramos, nunca seremos como el modelo. Nunca.
Dios tiene que romper la vasija de nuestro pasado. Cuando el Espíritu nos disloque, es cuando más débiles seremos. Y esa será nuestra fortaleza. Pastor está diciendo debilidad y fortaleza. Son antónimos, son contrarios. Pero las cosas de Dios funcionan juntas. Mira lo que dice Pablo, 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque si yo tengo salud y digo, bueno, yo con la salud que tengo, con las ganas, con la polenta, voy a salir adelante. Pero ¿qué pasa si me falta la salud en algún momento? Me tengo que agarrar de Dios. Y si confío en que pude juntar o me va bien y tengo plata, tengo un respaldo, y si un día me falta, al único que tengo es a Dios. Y si me agarro de la familia, no porque esto, lo otro, mis hijos, y si me suelto, y si me aferro, pero un día el Señor me dice, te quedas solito, al único que tengo es al Señor. A veces pensamos, no, yo sin mi familia no podría vivir, no, yo sin dinero no podría vivir, no, yo sin esto no podría vivir. Se puede, agarrado de Dios. Así que Pablo, cuando sos débil, sos fuerte. Jacob, ¿vos qué tenés para decir? Exactamente lo mismo. Cuando dejé de caminar en mis caminos, que iba derechito, erguido, todo, y empecé a renguear. Bueno, renguear es caminar en Dios. Ya no iba para donde me parecía. Empecé a andar por donde Dios me mandaba. En esa lucha cuerpo a cuerpo, Jacob halló la victoria. Y así será con nosotros si hacemos lo que aquí dice el apóstol Pablo en Hechos 20:22. He aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me debe acontecer. Ligado. La palabra griega significa atado. Se tuvo que agarrar Jacob del ángel. Nosotros nos tenemos que agarrar del Espíritu Santo. Porque tenemos que ir para donde Dios dice y como Dios dice. Y no como nos parezca a nosotros. Voy terminando. La renguera a Jacob lo acompañó hasta que se murió. Cuando se murió dejó de renguear. Lo miraban y decían, no parecía que era rengo. Como dijo aquel, ese es italiano. Y se le nota, sí, solamente cuando habla se le nota. Rengo hasta el día de su vida, hasta el día de su muerte, toda su vida. Ya no iba a andar más en sus caminos, sino en los que Dios le marcara. Y eso es lo que el Espíritu quiere hacer en vos y en mí. Le preguntamos a Pablo, ¿cómo es esto de la obra del Espíritu? Él dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso te digo que el verdadero Peniel es llorar, pero es un llanto de libertad, de un peso enorme que le estás entregando a Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese es un Peniel, yo lo leo en cuotas. Agarro este, Señor. Si me das a elegir, agarro este, en el que cada día le voy entregando un poquito más de arcilla, hasta que termino entregándole el último gramo de arcilla, que es aquello que yo inconscientemente había jurado nunca rendir en mi vida. El nuevo nombre de Jacob significa el que peleaba junto a Dios y vencía. Si nos mantenemos atados al Espíritu, como dice Pablo, también recibiremos un nuevo nombre. Y como Pablo vamos a poder decir lo que él escribió en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La palabra crucificado significa unido en la cruz. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
no lo escribió después de muerto. No es una carta que nos viene desde el cielo. Es una carta que escribió a los hermanos Gálatas. Y te la escribe a vos y me la escribe a mí. Iglesia, a ese Peniel hay que llegar. Pidamos al Señor. ¿Puede ser en cuotas, Señor? ¿Puede ser un poquito cada día? Bueno, si se puede. Y si no, que sea tu voluntad y no la nuestra. Alguien dijo alguna vez que derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro.